Amigos, bienvenidos. Mi nombre es Checo Zamudio y este es su canal. Hoy vamos a estar hablando con una persona que desde mi punto de vista es muy interesante. Sobre todo es muy joven y pues ha vivido intensamente y sigue viviendo intensamente, y a mí me llama mucho la atención porque jóvenes como ella, pocos, y hay que aprenderle también bastante, sobre todo de su linaje, de lo que ella hace. Hoy estamos con nuestra amiga Joina. Yo le conozco como Joina de toda la vida y pues primeramente que ella se presente con nosotros. Gracias sobre todo por haber aceptado la invitación al canal. La verdad me da mucho gusto que estés aquí y que hayas accedido a platicar un ratito de ti. Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme. Pues hola a todos, yo soy Joina Silva, creo que muchos me conocen, vivimos en Pátzcuaro, un pueblo chico, y todos nos conocemos entre todos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya me dijiste tu nombre, pero vamos a tu nombre completo. ¿Cuántos hermanos tienes? Nombre de tus papás y qué edad tienes. Claro, bueno, nombre completo Joina Silva Corral, no es un secreto de estado, tengo solo una hermana más pequeña que yo. Mi mamá es Claudia Corral, que creo que también todo el mundo la conoce. Y mi papá se llama Alfonso Rincón. No es mi papá biológico, pero es mi papá como adoptivo, con el que crecí toda la vida, entonces es mi papá. Y él es el papá justamente de mi hermana. Mi hermana es como mi media hermana nada más. ¿Cómo se llama tu hermana? Camila. Camila, ok. Creo que también la conoces. Pues es lo que te decía, a quien ubico súper bien es a tu mamá, pero lo que es a tu papá y a tu hermana, la verdad, Ya. te soy bien honesto, no. Sí, a lo mejor de vista, pero Sí, igual y sí. sí. ¿Qué más? ¿Qué edad tienes? Tengo 25. 25 años. ¿Cuándo los cumples? Cumplo en julio, o sea, me faltan 6 meses para cumplir 26. ¡Ay, no! Se escucha terrible. Ahora sí ya me siento más para allá que para acá. No, terrible cuando empieces de los 30 y luego los 40, ahí sí ya se siente muy terrible, y no nada más la sensación, sino el vivirlo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ti, Joina. Sobre todo, ¿en dónde estuviste estudiando? Desde el kinder, digamos. Desde kinder. En el kinder estuve en mi casa mágica. Ok. ¿Ese está en Ibarra? En Ibarra. Ok. No sé si sigue existiendo. Creo que sí. En el kinder estuve en mi casa mágica y después me metieron al colegio, al jesuita. Ok. Y en el jesuita la pasé muy mal. ¿Por qué? Me hacían mucho bullying. Como que yo no estaba acostumbrada a pues a estar como en las monjas. Ajá. Y yo también siempre he sido muy rebelde, siempre he sido muy respondona, siempre he tenido este carácter así como que yo le digo que tengo un carácter de la chingada, perdón por el francés. Ándale. Pero siempre lo digo, o sea, sí tengo un carácter muy así, entonces esto más cómo yo me veía físicamente, como que no encajaba con el molde de todos los demás niños y la pasé muy mal. Y en cuarto de primaria me cambiaron a La Troje. Ok. Me cambian a La Troje, que Pero, es... a ver, antes de que avances, porque ahí escuché algo muy interesante que dijiste que no te aceptaban por un estereotipo, no sé a qué te refieras. Pues es que yo no me veía como me veo ahorita. O sea, ahorita a lo mejor ya encajo con el estereotipo hegemónico, socialmente aceptado, pero yo de niña pues era una niña como... O sea, cachetoncita, con pecas, o sea, no me maquillaba, obviamente, pues era una niña, ¿no? Entonces, claro, con pecas, con el pelo chino, casi siempre como muy esponjado, negro, porque no me sabía peinar el pelo chino, mi mamá tampoco sabía, entonces como que ¿sabes? Y esto, además, si a eso le sumas que yo... tenía un mal carácter, pues entonces los niños dijeron, no, pues esta, o sea, bye, ¿no? O sea, ¿por qué la vamos a aceptar? Y simplemente no, o sea, entonces como que nunca tuve amigos, como que, te digo, me hacían mucho bullying, como que no estaba padre esa escuela, y yo sufría mucho, entonces mi mamá decide cambiarme a La Troje, que es el Centro Educativo Pátzcuaro, y me cambia a La Troje, y ya, o sea, en La Troje como que cambia todo, cambia el chip. Ahí me doy cuenta como que el problema no soy yo, sino simplemente el esquema en donde estaba, ¿no? O sea, el sistema, por ejemplo, de un colegio, de un uniforme, de
los actos, de las monjas, de la misa, del catecismo, todo ese esquema, o sea, simplemente no era para mí. O sea que prácticamente nos estás comentando que ahí en la Troje sí estuviste como pez en el agua. Sí, ¿O sí, no? más o menos, porque yo tenía, volvemos a lo mismo, yo tenía este carácter que igualmente para cualquier niño o niña era un carácter, pues sí, complicado, pero ahí sí me sentí, o sea, ahí sí encajé muy bien, encajé con los maestros, sí me sentí mucho más así. Eh, así hice amigos, o sea, no te voy a decir que era la más popular de la escuela, pero sí hice amigos. Tuve un novio que de hecho fue como gran parte de la razón por la que luego me sacaron de esa escuela. Estuve como 3 años en la Troje Ok. y mi mamá me saca a mitad de ciclo porque yo tenía un novio que era como una relación muy tóxica. Éramos muy niños, o sea, era todo muy inocente todavía, ¿no? O Estamos sea, hablando que tenías que 12, 13 años. sí, me cambian a la Troje a los 9, ahí yo lo conozco y desde que nos conocemos, o sea, desde el primer día fue, El flechazo. fue de aquí soy y él igual. A mí al principio como que no me gustaba tanto, pero era como el malo, ¿sabes? O sea, como el malo de la escuela y entonces el típico cliché y yo tenía 9 años. Él igual, ¿no? O sea, teníamos la misma edad. Y pues pasa quinto de primaria, sexto de primaria, pasamos a primero de secundaria, ya a los 11, 12 años, Ajá. 12 años, ya la cosa ya era, te digo, algo muy de niños, ¿no? O sea, creo que a los 12 años fue que nos dimos nuestro primer beso, a lo mejor. Ah. Sí, como a los 12 años, 11, 12 años nos dimos nuestro primer beso y entonces todo era manita sudada y así, pero terminábamos y volvíamos mucho porque era súper tóxico, porque éramos niños. Y era una secundaria muy chiquita. O sea, era una secundaria de tres salones, de 10 niños o 8 niños cada uno. Entonces, todo el mundo se enteraba de todo. Y entonces, nuestra relación entorpecía literalmente la escuela. ¿Cómo crees? Te lo juro, pues es que nos la pasábamos peleando. Entonces, salíamos de las clases y estábamos peleando. Y entonces, ya no podían empezar la clase porque nosotros nos estábamos peleando afuera. O luego, cuando nos reconciliábamos, pues nos estábamos besando. Entonces, como que el director de la escuela, Ramón, habló con, no sé si Ramón o Luis, hablaron con mi mamá y con la mamá de este persona. De tu ex. De mi ex. Literal, no, me acuerdo que nos enteraron de eso, fue de verdad muy, muy penoso para todo mundo, yo creo que en esa habitación. O sea, estábamos mi mamá, yo, la mamá, y él, así de frente, y el maestro aquí de, oigan, esto ya no es posible. O sea, tienen que hacer algo con estos niños, o sea, no paran, se la pasan peleándose, se pelean, o sea, no, y se pelean y vuelven, y se pelean y vuelven. Y entonces mi mamá decide cambiarme a mitad de curso a la secundaria federal que tienes aquí. Aquí a un lado. Híjole. Y nomás como para el chisme, ¿de qué se peleaba? Ni me acuerdo, o sea, Cualquier cosa era buena, ¿no? teníamos 12 años, nada más era drama, y es que ¿qué te gusta? Éramos adolescentes, o sea, y los adolescentes, hormonas y adolescentes. A todo lo que da. Y veíamos películas de estas pues de adolescentes, ya sabes, o sea, 3 metros sobre el cielo, me acuerdo que en ese tiempo estaba el boom. Ajá. Y yo lo veía a él así como el malo, ¿sabes? Y entonces, güey, no. O sea, un drama. Entonces mi mamá me cambia para acá. Ok, entonces ya llegas aquí a la federal y aquí sí la terminas o también te cambian o qué rollo. Como me cambia a mitad de curso, okay, fue complicado conseguirme un lugar en la mañana. Entonces me consigo un lugar en la tarde. Y estoy 6 meses en la tarde, pero estos 6 meses yo súper enojada porque me había cambiado. Era un sistema aparte súper diferente. O sea, yo ya tenía 3 años con un sistema Montessori, con una educación donde éramos 10 niños, donde yo podía ir a la escuela vestida como yo quisiera, claro, donde no me revisaban, donde nada era masivo. O sea, éramos 10 personas en el salón, o sea, te digo, o 8, o sea, nada era masivo, todo era tranqui, todo era amor y paz. O sea, la Troje es un sistema muy amigable para los niños y para, yo creo que para cualquier, o sea, persona. Y acá, ¿no?, llegaste con un grupo de 50, 60. En la tarde. Y aparte como en el F. Y entonces, en el F. O sea, en el ¿sabes? grupo F, sí, claro. Yo estuve en el G. Así. Y entonces mi mamá me cambia y es para mí un súper choque y yo digo, no, me las vas a pagar y me vas a regresar a la escuela.
y repruebo los primeros 6 meses. Intencionalmente. Intencionalmente, porque yo era muy inteligente siempre, y intencionalmente repruebo los primeros 6 meses para hacer enojar a mi mamá. Ya como al finales de estos 6 meses, ya me había conseguido otro novio, y este era todavía el triple de cholo que el anterior. O sea, si el anterior se me hacía malo, este le decía, quítate que ahí te voy. O sea, era un vato que estaba en segundo de secundaria y que tenía como 16, 17 años, de tantas veces que había reprobado. Era así el mega cholo de que tenía 3 novias, de que tenía, ya fumaba, ya tomaba, seguro ya usaba drogas, o sea... ¿Y por qué así, te llamó la atención tanto? ¿Por todo ese contexto? Yo creo que por todo el contexto de hacer enojar a mi mamá, así de que no quisiste aquel, ahora peor, por mi rebeldía, y creo que también me atraía mucho físicamente, o sea, estaba guapo. Ah, ok. Principalmente fue el... También me acuerdo que estaba guapo. Aparte también, o sea, que el malo, y aparte el más popular de la escuela. Entonces, ahí me volví la más popular de la federal, porque andaba con el más popular de la escuela. ¿Y cuando anduviste con él, dejó las otras o siguió? Creo que me engañó. Sí, creo que me engañó, definitivamente. Me acuerdo que se llamaba como Adrián. No me acuerdo qué hizo de su vida, o sea, la verdad no me acuerdo qué hizo de su vida. No me ganaba por tanto, o sea, no era mayor de edad, o sea, a lo mejor tenía... Pues eran 3 años, 4 por mucho, ¿no? Sí, o sea, yo tenía 13, él tenía 16, ponle tú. También todo muy inocente, o sea, de que nada más de que besitos y así. Aparte tampoco es como que me dejaran mucho, ¿no? O sea, claro. Yo salía de la escuela y ya me estaban aquí recogiendo, salía a las 7 de la noche, ¿no? ¿Quién te recogía, tu papá o tu mamá? No me acuerdo. Ah, pero te recogían, eso sí. O quién sabe, a lo mejor también, o sea, también me acuerdo que usé mucho el transporte público, ¿sabes? O sea... ¿A poco sí has andado en transporte público tú? Sí, ya para la prepa ya usaba ya puro transporte público. Ah, ya luego me pasaron de la mañana. No sé, perdón que te interrumpa, no sé si lo soñé o lo vi algún día, pero mucha gente sí de repente te replica cierto tipo de cosas así como que tú usando transporte público, tú barriendo, tú esto, ¿sí o no? Sí tienen una perspectiva de que he tenido mucho privilegio en la vida. Ok. Sí existe esa perspectiva, lo cual es cierto, o sea, siempre lo digo, nunca voy a negar que he tenido mucho privilegio, o sea, la verdad, es un privilegio como medio sesgado, o sea, porque... O sea, es verdad que sí me ha costado muchas cosas, o es verdad que mi mamá sí trabajó por muchas de esas cosas, ¿sabes? O sea, mi mamá, a pesar de que también tuvo mucho privilegio, sí trabajó por, o sea, la mayoría de lo que tiene. Nada es gratis, pues, o sea, definitivamente también. Perdón que te haya interrumpido, ahora sí continúa con lo anterior. Ya después de los 6 meses, ya al siguiente año, creo que en tercero, mi mamá ya me consigue un lugar, ahora sí. ¿En la mañana? En la mañana. Ok. O segundo o tercero, no me acuerdo bien. Pero, o sea, ya estaba y ya pasó a la mañana. Y entonces en la mañana y en el A. El mejor. O sea, me pasa, o en el B. O sea, me pasa así del F en la tarde al de en la mañana para que ahora sí me tuvieran súper checadita. Porque también los maestros de la tarde como que no pelan mucho tampoco los de la tarde. Porque es de que, ay, güey, ya sabemos que son súper rebeldes, que vas a volver a reprobar, nos vale. Y los de en la mañana, los maestros de en la mañana, sí son más de que, y sobre todo a sus grupos principales, porque es la carta de presentación de la escuela. Así es. Entonces yo no podía descarriarme, entonces mi mamá lo hizo a propósito para que ya no me pudiera descarriar. Y ahí sí ya terminé la secundaria. Ok, ¿y de la federal a dónde fuiste después? Al Cebetis. Y cuéntanos qué pasó ahí un poquito. En el Cebetis, pues nada, en el Cebetis estuve los 3 años. Hubo un intermedio, o sea, hubo como un corte porque me fui de intercambio. Ok. Estuve primero en el Cebetis y luego me fui de intercambio a los 16. Me fui a vivir un año a Turquía. ¿Hasta Turquía? Oh, sí me acuerdo de esas fotos porque yo no conozco la vida de Joina, pero de fotos. Okay. De stalkearme. Sí. Sí, me fui a vivir a Turquía y entonces perdí el año. Pero pues me fui a vivir a Turquía un año. Fue maravilloso allá, ¿no? Me fue maravilloso allá, la verdad, sí. Es muy fuerte que antes de irte de intercambio te preparan durante todo un año. O sea, la preparación para irte de intercambio es todo un año. Y durante todo este año todo mundo te está diciendo que vas a vivir el mejor año de tu vida. Y es muy fuerte que a la fecha yo creo que sí ha sido el mejor año de mi vida. A ver, cuéntanos un poquito de eso, sobre todo. Yo tengo pues la idea, ¿ahí hablan turco o hablan inglés? Hablan ¿O cuál turco. es su idioma? Turco. ¿Turco? ¿Y aprendiste turco?
Sí, ya se me olvidó la mayoría. Ok. Ujú. Sí, sí, es un idioma muy difícil. El turco es gramaticalmente muy parecido al japonés, solo gramaticalmente. O sea, tiene las letras es el latino, o sea, es el alfabeto latino, Ok. más 6 vocales. Sí, el normal que nosotros tenemos más 6 vocales, pero gramaticalmente se estructura como el japonés. Entonces es muy complicado de aprender. Ok. Yo para cuando me fui, o sea, estuve viviendo ahí un año, poco menos, o sea, como 11 meses. Y para cuando me fui, yo ya lo entendía, o sea, yo podía estar en una conversación y ya lo entendía, pero contestarles, o sea, era muy complicado. Sí, la pronunciación era más... No, la conjugación. Ah, ok. Entonces, lo que te digo, gramaticalmente, la conjugación era muy complicada. Entonces, ya podía entenderles mucho, pero podía hablarlo muy básico. O sea, podía tener una conversación de hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Lo básico. O pedir un café, pedir una cerveza, pedir una pizza, o sea, cobrar, o sea, no sé, como que ese tipo de cosas lo podía hacerlo muy básico, los números, pero realmente no aprendí gran cosa y ya han pasado ya casi 10 años de eso. O sea, este año cumplo 26 y me fui a los 16. Entonces, ¿Cómo estuviste con la familia ahí a la que llegaste? estuve con 3 familias diferentes, Ok. así se estructura el programa de Rotary, para que conozcas como 3 esquemas de familia y no nada más te quedes con uno. Oh. Entonces, en la primera familia estuve muy bien, eran unos señores como de clase media, vivían en un departamento que estaba bien, y entonces, te digo, el programa funciona, ellos mandaron a su hija no me acuerdo dónde se fue, creo que se fue a vivir a Alemania. Ok. Ella se fue, yo me quedo en su habitación, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, la pasé bien, normal. Al principio hubo un tema con mi escuela. Yo no podía entrar a mi escuela. Todos de mi distrito, Ok. que estaban en Turquía, que estaban en la misma ciudad que yo, había como 9 intercambistas. Y todos ya habían ingresado a sus escuelas, todos ya todo, y yo no podía entrar a la escuela porque había un tema como con mi... O sea, como con el papeleo. Con tu matrícula, un rollo así, ¿no? Había un tema con el papeleo, pero no era mi problema, o sea, era el problema de quien había hecho mal el trámite, ¿no? Que creo que habían sido mis papás y la casa rotaria de ese tiempo. Ok. Entonces había un problema con el trámite y yo no podía entrar. Entonces estuve como los primeros 3 meses sin ir a la escuela, y estaba yo como muy aburrida, o sea, no hacía nada. Mientras todos estaban en la escuela, yo no hacía nada. Entonces, para arreglar eso, el Club Rotario me cambia a otra casa que tenían que ellos habían enviado también a su hija, creo que a Estados Unidos. Ok. Pero ellos tenían el lugar de su hija en la escuela donde estaba su hija, y su hija está en una escuela privada. Entonces ahí sí podía ingresar, porque la escuela donde yo se supone que tenía que entrar, Ajá. era una escuela pública. Entonces por eso no podíamos arreglar el tema, no se podía arreglar. Y ya después, o sea, esta familia dice, bueno, está bien, o sea, como que se venga conmigo y yo le doy el lugar de mi hija, porque es una escuela privada, o sea, yo soluciono eso. Y entonces me mudo a mi segunda casa, que era una casa de una familia de clase alta, Ok. que eran unos señores como muy ricos turcos. Hoy día, pensando últimamente en todo el tema del podcast y en todo el tema a lo que me dedico, Ajá. creo que estaban metidos en cosas muy turbias. ¿Cómo crees? Sí, o sea, justo estuve pensando, eso es muy reciente, ¿eh? Eso es muy reciente porque me acuerdo que tenían, o sea, vivíamos en una mansión. O sea, yo pasé de estar en un departamento en la casa de mis primeros papás adoptivos, en una ciudad, te digo, o sea, clase media, ¿no? Normal, o sea, tenían su carrito y tenían todo normal, o sea, inclusive tenían un velero. Nos fuimos a Grecia en velero. Wow, qué chido. Porque la ciudad donde yo vivía que es Izmir, es la costa de Turquía, de la parte de que está pegada a Grecia. Wow. Entonces nos fuimos a la primera isla de Grecia en velero, porque mi papá a mi primer papá adoptivo le gustaban mucho los barcos, y entonces tenía un barquito y así, ¿sabes? Pero te digo, estos segundos era una mansión que para la única manera de entrar era biométricos, o sea, con huella. Teníamos chofer, teníamos como... tenían una empleada doméstica, teníamos todo, ¿no? O sea, y había muchísimas reglas en la casa. De película, ¿no? De película, y había muchísimas reglas en la casa, y había reglas como muy extrañas. O sea, por ejemplo, no podíamos usar el celular en el segundo piso de la casa, ¿no? No podíamos hablar con nadie del personal.
obviamente el tema de los zapatos en las casas en Turquía es algo muy así, pero ahí, por ejemplo, o sea, los zapatos no podían ni siquiera ingresar a la casa. Teníamos un cuartito antes de como que en el recibidor para dejar los zapatos y los abrigos y ya después cambiarnos a las chanclas de la casa y entonces entrar con chanclas a la casa. O sea, había muchas cosas así. El desayuno se servía puntual de que a las 9 de la mañana y bajabas y había una mesa así enorme de cosas, así el buffet, ya sabes, enorme de cosas y entonces cada quien se servía lo que quería, pero si no bajabas exactamente a esa hora, todo, o sea, el papá se enojaba y era alguien a quien todo el mundo le temíamos. Pero me acuerdo algo muy particular, la empleada doméstica esta no hablaba turco, no hablaban inglés y no nos dejaban hablar con ella. Y yo como que veía eso muy extraño. O sea, o sea, te digo, ahorita pensando en todo lo y que... en retrospectiva. En ¿no? retrospectiva, todo lo que estoy haciendo últimamente, o sea, creo que esto era un tema de trata, inclusive. O sea, creo que esta mujer estaba ahí, o sea, sin poder salir, contra su voluntad, sin poder irse, sin poder hablar con nadie. O sea, vivía dentro de la casa, no la dejaban salir, no la dejaban hablar con nosotros. No tenía recursos, o sea, no tenía celular, no tenía computadora, no tenía acceso a nada. Incomunicada. Incomunicada y sin hablar el idioma. Y era como, o sea, era como de uno de estos países así medio, o sea, Irán, Irak, o sea, como algo así, ¿sabes? O sea, sí está muy fuerte. O sea, voy a reportar eso a Rotary ahorita que lo estoy pensando, porque estas familias, o sea, contempla que estas familias son miembros del Club Rotario. Ok. Sí, tiene que ser del Club Rotario, pues, para el exacto, y el Club Rotario se dedica a la paz, básicamente, ¿sabes? O sea, se dedica a ayudar a los más necesitados, se dedica a luchar contra todas estas cosas. Sí, o sea, es una organización de activismo y un plan altruista, social. ¿No? Exacto, es una organización de activismo social y estructural, o sea... Entonces es muy fuerte que un miembro del Club Rotario esté haciendo esto, pero tiene todo el sentido del mundo, porque el Club Rotario sí es un club muy elitista. O sea, sí tienes que tener dinero para estar adentro. No porque te cobren, pero pues, bueno, no sé. Sí, para seguir las actividades que se dan, no cualquiera puede seguir el ritmo, pues. Ok, y en la escuela, ¿qué tal te fue en ese momento cuando estabas en la mansión? ¿Cómo ibas? Pues ahí ya me metieron a la escuela de esta persona. Entonces era una escuela así también de estas de película. O sea, de película así de Estados Unidos, literal. ¿Tipo Zac Efron y todo el rollo? Que venían por nosotros en el camioncito de la escuela y era un camión así padrísimo. ¿Amarillo? No era amarillo, eran de otro color. Porque era una escuela de verdad, o sea, muy luxury. Pues entonces... es que yo traigo en la mente, como dices, que el tipo americano son amarillos. A ver, cuéntanos un poquito nada más que sí me dio curiosidad. ¿Cómo era el camión? Pues era como un autobús de, o sea, no sé, ETN, ¿no? De lo más fregón. Así, y así pasaban por todos los niños, haz de cuenta, ya había, casi todo el mundo se iba en el servicio de autobús, entonces haz de cuenta, no sé, había 30 autobuses para recoger a todos los niños de la escuela y nos dividían por zonas, ¿no? O sea, como si aquí te dijeran, va a pasar el autobús por todos los que viven en el centro, y entonces ya pasaba el autobús por todos los que vivíamos en el centro y ya se iba a la escuela, y luego pasa el autobús por todos los que viven en... No por sé, los en Nogales, la ¿no? Ajá. Entonces ya pasa por todos esos, ¿no? Y así todos los autobuses se desplegaban, no sé, 6 de la mañana, pasaban por todos los niños y todos llegábamos puntual a nuestras clases a las 7:30 de la mañana, ¿no? Y pues te digo, o sea, escuela así muy americanizada, muy, muy high class. Todos mis compañeros muy fresas, o sea, todos mis compañeros así súper fresas. Y ya para esto, pues ya todo el mundo hablaba inglés. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo te comunicabas con ellos? Sí, yo al no tener otro recurso, desde que llegué a Turquía, pues al no tener otro recurso más que hablar inglés o turco, pues el inglés... Inglés 1000 veces, ¿no? Inglés 1000 veces. Entonces yo trataba casi siempre de comunicarme con todo el mundo en inglés, pero sí me era complicado. Y entro a esta escuela, con esta familia también de ricos, ellos hablaban perfecto inglés, y entro yo a esta escuela de familia, pues sí, también de ricos, y todos los niños hablaban inglés, porque pues todos eran... De dinero y estaban en esta escuela que aparte era trilingüe, o sea, nos daban clases de inglés, francés y el turco. Y aparte el turco. Okay. Entonces estos niños, pues todo el mundo hablaba perfecto inglés y ya ahí teníamos las clases normales. Yo no atendía las clases, o sea, estaba en el salón, pero si ellos estaban en clase de matemáticas, yo estaba con un libro leyendo. O sea, yo no atendía la clase, en la única clase que participaba era en inglés, porque pues era la única que la entendía. En inglés, en francés era la única clase que participaba. Y no, te digo, no atendía prácticamente clases y ya, pues hora del almuerzo, la típica de que vas con tu charolita y pasas y te dan o sea, comida bien, ¿sabes? O sea, no chatarra.
comida bien, y entonces ya vas y te sientas y todo normal, y te digo, o sea, pero escuelo no, o sea, así de que parecía el TEC de Monterrey y Los era superjardines y así. edificios Y y todo el rollo. edificios, y, ajá, y el super gimnasio, y los super auditorios. Ujú. Primer mundo, pues. Sí, pero esta escuela muy específicamente. Yo creo que era la escuela más así de toda la ciudad, y yo estaba, o sea, contempla Izmir, es la tercera ciudad más grande de Turquía. Ok. O sea, es como si hubiéramos estado, ¿cuál es la tercera ciudad más grande de México? Pues Monterrey, Guadalajara. Haz de cuenta, como la escuela más así de Monterrey, te garantizo que es el TEC. muchísimo más que esta, ¿sabes? O sea, Increíble. Y bueno, ¿estuviste ahí a cuántos meses estuviste con esa familia? Porque me dijiste que eran 3. sí, pero no, ya me quedé en esa escuela, a pesar de que Ok. cambié a la siguiente familia, cambió a la siguiente familia, y es una familia de dos jóvenes que apenas estaban como ingresando al Club Rotario. Ok. Ellos no habían mandado a nadie de intercambio, no tenían ni siquiera hijos, o sea, era una familia como de jóvenes de 35. Ok. No tenían hijos, pero ellos aceptaron como cambiarme porque yo tenía que cambiar de familia 3 veces. Entonces no había como otra familia que estuviera disponible, entonces ellos me aceptan pues sí, por este acto de nuevo altruista que normalmente los rotarios tienen en todo sentido. Ajá. Y ellos me acogen, y yo creo que ahí es mi mejor momento, porque ya ahí tengo muchas libertades, porque son súper buena onda. No, pues después de todas las reglas que tuviste acá con la mansión. Ahí vuelvo a vivir en un departamento así muy clase media, pero bien, o sea, ahí me la paso mucho mejor porque volvemos a lo mismo, tengo muchísimas libertades, ya me la paso mucho mejor, mi mamá me cae súper bien, hablan perfecto inglés, todo bien. ¿Qué es lo que más te gustó de haber vivido este año? Porque hace rato nos comentaste que como que la mejor experiencia hasta ahorita de toda tu vida. Para la gente que nos ve, igual los jóvenes que nos vean, porque sí, sé que van a seguir muchos jóvenes que te van a ver, qué les podrías recomendar teniendo posibilidades y no teniendo posibilidades? Pues mira, el intercambio rotario es gratis, en el sentido que tú no pagas nada a Rotary. Bueno, no, sí pagas, pero o sea, pagas como permisos, pagas como cosas, pero tú no tienes que pagar como cierta cantidad ni mensual ni anual para participar. Ok. Tienes que ser miembro o tienes que conocer a un miembro y que te inviten como a hacer el intercambio, y realmente pues solamente pagas los vuelos. Y obviamente tienes que recibir a una persona y mantenerla todo ese año como si fuera tu hijo. O sea, Así es. pagas todos esos gastos, ¿no? Pero realmente, o sea, es gratis, y sí es un intercambio que yo siempre les digo que vale muchísimo la pena. O sea, si tienen la oportunidad de hacerlo, de verdad, es brutal. O sea, te cambia la vida por completo, te cambia la visión por completo, te cambia el paradigma por completo, pero solamente aceptan menores de edad. O sea, Ok. solamente puedes ser menor de edad, tienen que hacerlo tus papás. O sea, tienes que tener menos de 18 años, te tienes que ir máximo de 17 para que regreses de 18. O sea, no puedes ser mayor de edad estando en el extranjero. Ok. Específicamente con Rotary. Entonces te digo, siempre que alguien tenga la oportunidad, es algo que te cambia la mente por completo. O sea, aprendes y creces como por 10. O sea, yo ese año evolucioné y maduré. Maduraste muchísimo. Sí, o sea, fue como ponerle por 5 a mi maduración. Crecí 5 años en un año, porque ser adolescente y vivir una experiencia donde, número uno, o sea, sales por completo de tu normalidad, de tu familia, de tu casa, de tus cosas, y te metes en una cultura completamente diferente, que ven las cosas por completo diferentes, porque te puedes ir a Turquía, como te puedes ir a India, como te puedes ir a Alemania, como te puedes ir a Brasil, y vas a vivir una cultura, no importa cuál, vas a vivir una cultura abismalmente diferente. Vas a aprender un idioma nuevo. Y vas a madurar muchísimo, porque al no tener amigos, familia, casa, nada cercano, tienes que tener un nivel de independencia pues, fuerte para poder vivir o aprenderlo a desarrollar en este año, para poder llevar a cabo como el intercambio exitoso. Entonces, la verdad es que sí es algo que recomiendo muchísimo. Hay otra organización privada que se llama EF, o sea, EF, que también te manda de intercambio. Esa no tengo idea cuánto cueste, y Ok. no tengo idea de cómo funciona el intercambio de IF, pero me acuerdo que cuando yo estaba en Turquía, pues estábamos los que estábamos de Rotary, y aparte había intercambistas de IF, o sea, como que conocíamos así que de repente
No sé. Se conocieron, pues. Nos en el momento. conocimos, exacto, y sabemos todo el mundo que existen los intercambios de IF, que también son para menores de edad. De nuevo, no sé cómo funcione, pero yo recomiendo mucho el intercambio rotario porque sí tienes como un nivel de seguridad pues fuerte con quién se va a quedar tu hijo por el simple hecho de que ya son rotarios y que han pasado como por muchos filtros, ¿no? O sea, y también estando allá, yo que lo viví, sí teníamos muchos filtros de seguridad, o sea, sí estaba todo el tiempo al pendiente de alguien de nosotros, teníamos una reunión con los rotarios, no sé, cada mes, o sea, como que nos veían y nos decían, oigan, ¿cómo van? ¿Qué está pasando? O sea, estaban todo el tiempo al pendiente. Yo, por ejemplo, una vez me acuerdo que me empecé a salar las clases en esta escuela, empecé a no ir cuando vivía con la familia de los jóvenes. Ok. No se daban cuenta y ellos iban a trabajar y yo de que, sí, yo ahorita agarro el autobús. Y no agarraba el autobús y entonces empecé a faltar y entonces mi escuela luego notificó a mi chairman, que es como quien se encarga de los intercambistas del distrito. Ajá. Y luego ya estaban de que, ¿por qué no estás yendo a la escuela? ¿Sabes? O sea, sí están muy al pendiente de nosotros. Pues estuvo buena la prueba, ¿no? Porque pues eso es lo que te iba a preguntar. En algún momento de este año que estuviste, o casi año allá en el intercambio en Turquía, ¿cómo estuvo la extraña de tu mamá, tu familia? No, yo nunca. Saludos, Claudia. No, y ella lo sabe y todo bien porque siempre he sido muy independiente. O sea, desde chiquita yo siempre he sido muy independiente. Entonces, la verdad es que no sentí como esta falta de me falta mi mamá. De hecho, me fui 3 meses antes y me quedé a vivir en Barcelona 3 meses y después agarré mi vuelo de Barcelona a Turquía. O sea, realmente estuve más tiempo fuera de México, pero solo en Turquía 1 año. Pero sí, no, o sea, la verdad, lo que más me costó yo creo que fue pues, adaptarme a la nueva cultura, adaptarme a la distancia, a no poder, no sé, como que todas esas vías de escape o esas como lugares de confort a donde vamos cuando tenemos algún tema, pues no tenerlos es difícil. ¿Te gusta el Chile? ¿O nunca fuiste de Chile? Casi no, entonces, pero... ¿Allá no hay o sí? En Turquía sí hay picante, pero no es el mismo que aquí, pero sí extrañé mucho la comida. Ándale. Extrañas las rutinas, extrañas ese tipo de cosas, pero al final creo que te adaptas y es un proceso de adaptación muy grande. O sea, yo ahorita ya me puedo mudar de que, o sea, si tú me dices mañana nos mudamos, mañana me mudo y como me puedo, o sea, como puede caber toda mi vida en un espacio de este tamaño, como puede caber toda mi vida en una mansión y apenas me va a alcanzar. igual me va a caber aquí y apenas me va a alcanzar, ¿sabes? O sea, como que ya aprendí a adaptarme muy bien. Pero de nuevo, es una gran experiencia porque vives muchísimas cosas. O sea, estás con tus amigos porque te haces amigos de esas mismas personas, están viviendo lo mismo que tú, ¿no? Los intercambistas. Así es. En mi grupo éramos 9, pero una no vivía en la ciudad, entonces ella como que la veíamos muy poquito. Entonces, los 8 que quedábamos, éramos 8 adolescentes de diferentes partes del mundo todos. Habíamos 3 mexicanos, 2 gringas, una alemana, un taiwanés, una brasileña y creo que ya. Entonces éramos este grupo y entonces nos volvimos súper unidos porque al no tener, volvemos a lo mismo, familia y amigos, entonces nos agarramos de nosotros mismos. Entonces imagínate que pasas un año con este grupo de amigos con el que te vuelves prácticamente hermano. Y algo que incluye también el intercambio rotario son muchos viajes. Entonces hacíamos prácticamente un viaje al año dentro de mismo Turquía. No hicimos ningún Eurotour. Fuimos a Grecia en un crucero. Entonces, y hacíamos viajes. Entonces imagínate hacer viajes durante un año siendo adolescente en un país nuevo donde todo es increíble, donde todo es nuevo. Es la experiencia más enriquecedora de mi vida. ¿Y cuando se despidieron? Sí, fue horrible. Cada que alguien se iba, lo íbamos a llevar al aeropuerto y le llorábamos, porque sabíamos que muy posiblemente iba a ser muy difícil que nos volviéramos a ver en la vida. No, qué interesante y qué experiencia tan extraordinaria. La verdad, se antoja bastante para la gente que pueda y quiera, que pueda hacer este intercambio, que ni lo dude, ¿no? O sea, definitivamente. Sí. Dicen que a cada quien la cuenta como le fue en la vida, pero pues aquí en este caso estuvo padrísima. Después de que regresas de Turquía, ¿ya era la misma época del Cebetis o ya había terminado? Era la misma época, o sea, me fui a Turquía después, en cuanto terminé primero de prepa. Ajá. Y regreso y no perdí el año, no lo revalidé y entro a segundo. Ok. Entonces estoy segundo y tercero en el Cebetis, en otro salón, de hecho en otra especialidad, porque pues ya habían avanzado. Ya habían avanzado. Entonces termino esos 2 últimos años
pero en el último año, en enero, haz de cuenta, me faltaba de enero a agosto, en enero abro, bueno, no en enero, en enero empiezo a maquilar, a planear, abrir mi primer negocio y abro mi primer negocio que son las neverías, o sea, Ice lo abro como en abril. Ya. Yo para este punto estaba full dedicada a mi negocio, o sea, estaba en mi último semestre de prepa estudiando y trabajando al mismo tiempo, pero tiempo completo. O sea, tiempo completo me refiero a de que yo me levantaba, no sé, o sea, las clases en el Cebetis tú sabes que son, o sea, entras a las 12 o puedes entrar al día siguiente a las 7 de la mañana. Ándale. O sea, no son todos los días a las 8, pues, ¿no? Así es. Entonces, no sé, por ejemplo, si un día iba a entrar a las 12, o sea, me levantaba temprano de que 7 de la mañana me ponía a fabricar, hacía toda la fábrica y para las 12 me iba a la escuela, entraba a las 2 o 3 clases, estaba obviamente en llamadas y en o sea, como que checando todo lo del negocio, salía de la escuela y otra vez a trabajar. Sí. Y pues te digo, eso pasó, termino la prepa con muchos esfuerzos, muy complicado. O sea, ya los últimos ya fue con algunos maestros, ya les decía como, oye, ¿sabes qué? Pues nada más hazme el examen. O sea, no puedo venir a todas tus clases, o sea, hazme el examen. Y me decían, pero es que no vas a... Y yo, güey, hazme el examen, ¿no? Y así terminé la prepa. No Obviamente los pasaste. Sí. Ay, es que este punto, como la expresión que hiciste, güey, o sea... este punto es muy importante. Yo sí lo quiero tomar aquí con ustedes para que conozcan parte de ella, porque el estereotipo que tenemos, o bueno, el que yo tengo, porque voy a hablar a título personal, el que yo tengo de esto es que yo siempre fui muy matado. O sea, yo si no estudiaba, no pasaba. O sea, no era inteligente. Yo tenía que estudiar demasiado, memorizar para poder pasar. He conocido muchas personas que pienso que son como tú, que son personas de retos. Es decir, yo no he visto estar en el sistema en el que todo el mundo está y te paso sin problemas. Cuéntanos un poquito de esto. Creo que tiene que ver con muchas cosas. Yo tengo una inteligencia muy lógica. Okay. O sea, yo tengo una inteligencia muy... eso para mí es muy sencillo. O sea, siempre ha funcionado en mi cabeza las matemáticas, álgebra, química, toda la lógica para mí pues, es muy lógico. O sea, y siempre he sido muy inteligente. O sea, siempre he sido una niña muy inteligente. Tengo un IQ arriba del promedio. Sí es una realidad esa parte. ¿Sabes el IQ que tienes? Exactamente no, pero he hecho test, pero te lo voy a investigar. Okay. Se los ponemos aquí. No es cierto. Va. No es cierto. Odio decir eso, o sea, odio como que alzarme la camisa y decir de que yo... No, pero sí es importante decirlo porque sí es no es común, pues. Y con eso naces, o sea, la neta es que no puedes hacer nada al respecto. O sea, por ejemplo, ahorita le está pasando a mi hija. O sea, nos acabamos de enterar que no es nada... No podemos todavía sacarle no podemos sacarle el número todavía porque es muy chiquita. De inteligencia. Del número, pero ya salieron pruebas. O sea, ya le hice como todo un examen muy estructurado neuropsicológico. Ok. Donde durante 10 semanas la estuvieron revisando en diferentes temas y en diferentes pruebas, y lo único que salió fuera del promedio es su IQ mucho más alto. Entonces, pero no sabemos el número, ¿no? O sea, pero tiene 3 años. O sea, en 2 años, a lo mejor a los 5, o sea, ya lo vamos a poder a lo mejor determinar. No creo que sea algo así súper arriba del promedio, o sea, no creo que Siena tenga un IQ de 150. Pero sí lo notas, ¿no? Pero sí es muy evidente. Y es muy parecido a mí, ¿sabes? Okay. Entonces ella es así muy similar a mí. Las cosas se le dan como muy lógicas de cierta manera, pero también tiene la parte del carácter. Entonces, pues eso pasó conmigo siempre desde chiquita. O sea, siempre las matemáticas, la lógica, el inglés, química, era muy sencillo para mí. O sea, yo lo que no pasaba de cuenta era español. Ok. O sea, era como, para mí eso no tenía sentido. O sea, como que unos sí llevan acento y otros no. O sea, para mí, las cosas que no están lógicas, estructuradas, algoritmo, que pueda ser siempre A más B es igual a C. O sea, si no hay fórmula, si no hay... me cuesta, me hace... ¿Sabes? Te brinca por ahí. Me brinca mucho, sí. Me hace cortocircuito, y eso pasa, por ejemplo, con el español. O sea, el español es, te digo, a veces sí, a veces no, a veces son estas, a veces son esdrújulas, a veces son no sé qué, a veces son no sé cuál, dependiendo de qué situación. Qué hueva, ¿no? Para tu cerebro. Para mi cerebro, sí. Ok, entonces me acabas de comentar, me decía un dato muy interesante, que tienes una hija.
¿Estás casada? ¿No estás casada? Cuéntanos un poquito de ese tema. No, nunca me he casado. Ok. Afortunadamente. No, fíjate que yo desde muy chiquita, cuando abrí este primer negocio, lo abrí con una pareja. Ok. Y él era mucho más grande que yo. De hecho, también es una cosa que ahorita veo y volteo hacia atrás y digo, Joina, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué edad más o menos se llevan? Yo tenía 17 y él tenía 33. Ah, no, pues sí. Bastante. 15 años exactamente. Pero era una muy buena persona y era una relación muy sana. O sea, yo creo que es la relación más sana que he tenido a la fecha. Hasta el final ya fue tóxico y ya no estuvo padre. Pero todo, o sea, como el primer año fue muy sano y fue muy bonito porque él tenía mucha madurez. O sea, yo evidentemente era una niña de 17 años, no tenía nada de madurez mental. Él sí. Entonces fue una relación muy sana, muy bonita y él tenía una hija. Él tenía una hija de 7 años en ese momento. Y a pesar de que su mamá no la prestaba poco, sí la veíamos y a mí me gustaba mucho la dinámica como de la familia. El rol familiar ahí. A mí me gustaba mucho la dinámica de la familia, a mí me gustaba mucho. Yo viví con él, o sea, me mudé con él como a los 2 meses de andar. O sea, haz de cuenta, nos conocemos, a los 15 días me pide que sea su novia, a los 2 meses nos mudamos juntos y a los 3 meses después es que abrimos ICE y abrimos ICE en conjunto. ¿Y qué pensó tu mamá? Yo ahorita me quedé pensando, ¿tu mamá qué pasó de ahí? Pues mi mamá ya sabía, o sea, yo ya era mucho más madura, o sea, yo ya vivía en otro set. ¿Ya habías regresado del viaje y todo este rollo? Ya, tenía 17. Te digo que me fui a los 16. Ok. Sí, me fui a los 16, regresé a los 17. Ajá. Regresé a los 17 y luego estuve como 6 meses otra vez en México y me fui a vivir a Chicago. Como 3 meses y regreso y ando con él. Luego. O sea, regreso de Chicago y ando con él. O sea, ya para finales de mi 17. Ya iba a cumplir casi 18. Ya era casi legal. Pero al inicio no lo fue. Quiero aclarar eso. Ok. Ahorita lo veo en retrospectiva y digo, no manches, o sea, no. Ya como mamá lo ves, ¿no? Nada bien. Sí, a lo mejor tenía casi 18, ¿no? Pero sí, no. Y entonces, nos mudamos juntos a mis 18 años y ya vivíamos en esta dinámica pues prácticamente de matrimonio. Teníamos un negocio juntos, vivíamos juntos, de repente nos prestaban a la bebé, se llama Camila, y me gustaba mucho. Camila se parecía mucho a mí en personalidad. Okay. No físicamente. Bueno, no físicamente, en personalidad. O sea, le gustaba exactamente lo mismo que a mí. Me acuerdo que una vez muy específicamente, haz de cuenta que, no sé, íbamos caminando en el centro yo con este novio. Ajá. Y me compré, o sea, me gustaron mucho unos zapatos. O sea, o le dije, mira, me gustaron un montón de esos zapatos, no sé qué. Ah, no, pues que sí, qué padre. Y al día siguiente él va con su hija, la va y la ve, no me acuerdo qué pasa. Iban caminando y le dice, mira, quiero esos zapatos. O sea, lo mismo, o sea, nos gustaban las mismas cosas, de carácter muy similar, o sea, berrinches muy similares. Hicimos un bonding especial con esa niña, ¿no? Y eso me plantó una semillita de la maternidad. Claro. Entonces, tiempo después, por X o Y, termino con él, el negocio no lo dividimos y yo me quedo con esa espinita de quiero ser mamá. De ahí nació De ahí nació a mis 19 años. O sea, a mis 19 yo ya decía, yo quiero ser mamá, o sea, y ya. O sea, a mí me gustó mucho la dinámica. Y yo soy alguien, siempre he sido alguien muy desesperada. Nunca he tenido paciencia en la vida, nunca he sabido esperar las cosas para pues, que algo llegue. Yo no sé esperar, yo voy por él, ¿no? Y entonces, desde mis 19 se planta en mí la semillita de quiero ser mamá. Pero pues no tenía pareja estable, acababa de terminar con este primer novio, tenía así... O sea, tenía un negocio, tenía muchísimas, o sea, no era una buena decisión en ese momento tener una hija. Entonces, pues no la tuve en ese momento, pero se me quedó plantada la semillita y entonces estuve durante los próximos 3 años de mi vida buscando tener un hijo. Buscando literalmente así. Buscando literalmente, sí. Tuve varios novios, o sea, como en ese periodo y... yo siempre lo dije, como que yo no estaba buscando ni un esposo ni un papá. Sino un hijo. Y yo nada más quería un hijo. Entonces... Y llegó. Exacto, tuve varios novios en ese momento y yo decía, pues mira, o sea, aunque no me quede contigo,
aunque no me quede contigo, podemos tener un hijo. Ok. Que lo que yo quiero es un hijo. O sea, tú te puedes desaparecer y yo quiero un hijo nada más. O sea, yo no quiero que te quedes conmigo, yo no quiero que te cases conmigo por esto. O sea, yo nada más quiero tener un bebé. O sea, yo quiero ser mamá. Y no pasaba, no pasó. O sea, la vida, Dios, si quieres llamarle. Así es. No sucedió. Te digo, tuve varias parejas estables. O sea, estables en el sentido en el que pues ya estábamos juntos, estábamos bien. Si no ibas a jugar, pues definitivamente. Te digo que tampoco como que, te digo, tampoco quería un papá. Entonces, ya para la última pareja que tuve, que ya, o sea, no teníamos mucho, teníamos como 6 meses. O sea, éramos novios, teníamos como 6 meses y yo ya estaba 3 meses antes, yo ya había ido al DIF en Morelia a ver de qué manera yo podía adoptar. ¿Neta? Sí, o sea, yo no necesariamente quería tener un hijo propio. Biológico, pero yo quería un bebé. O sea, yo quería ser mamá. O sea, yo quería ser mamá a toda costa. Entonces, yo ya 3 meses antes yo ya estaba de que en el DIF, así de que den mi información. O sea, díganme a dónde voy, díganme qué hago, qué pláticas tengo que tomar, qué tengo que tener, cuáles son los requisitos. ¿Tenías que 22, 21? Ahí tenía 21. Okay. Digo, ¿cuáles son los requisitos? O sea, yo quiero un bebé. Y 3 meses después me embarazo. Cuando me embarazo ya estaba casi terminando con esta pareja. Entonces termino con esta pareja, nos separamos y yo continúo con mi embarazo, que era lo que yo quería. Me embarazo a los 21, tengo a mi criatura a los 22. Mi criatura tiene 3 ahorita. Yo tengo 25, pueden hacer los cálculos. Y nada, es la cosa más increíble de este planeta. Claro que sí, y la proteges bastante. He visto que la proteges, que le tapas su carita y todo ese rollo por la privacidad. Sí. Interesante. Ok, alternamente a todos estos momentos, hay una cuestión muy especial porque también el haberte invitado es sí conocer toda esta trayectoria y yo, la verdad, resolver dudas personales muy cañonas, porque si eres una persona extraordinaria en el sentido de que acabaste de decir esta descripción o esta trayectoria que tuviste cuando tenías la paletería, cuando estabas buscando un hijo, cuando estabas estudiando, cuando estabas viendo en Chicago, cuando fuiste a viajar y todo eso, todo ese rollo, y decía, bueno, ¿y Joina a qué horas estudia? ¿Cómo le hace para pasar? O sea, porque la mente de una persona de tu edad está enfocada exclusivamente en la escuela. ¿Ahorita? Y quizás, pues sí. Y quizás digo, cuando tú estás hablando de la prepa, por ejemplo, sí. Cualquier otra persona está enfocada en estudiar nada más. Y ya si se sale de ese contexto, se le acaba la vida. A ti no. Tú estás aquí, estás allá, estás buscando, estás creando, estás generando, pero a base de tu carácter, a base de tu... Sí. Pues pudiera ser también que es resiliencia también, ¿no? O sea, lo que estamos hablando y a mí se me hizo muy, 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 yo decía, ¿cómo le hace esta chiquilla para ese rollo? Yo, la verdad, a Joina la conocí cuando ella estaba en el Cebetis. Entonces se me hizo extraordinario porque un día por X o Y platicamos y me dice, oye, güey, como que tú... Yo así te dije. Sí, porque sí tenemos confianza. O sea, sí, la verdad tuvimos la confianza de platicarlo y me dijiste, oye, güey, como que... tú debes de ser algo, tú debes de ser o DJ o algo que tu persona te dirija. O sea, me estabas dando recomendaciones, una niña como de 20 años, a alguien de 30 y tantos, 40 años, para que te dediques a esto, ¿no? Y yo la verdad sí te hice caso y he estado en varias cosas así y se me hizo muy interesante por la madurez que tú dices tener, si es verdad, si es una realidad. Entonces, el hecho de que yo esté también aquí, yo eso pues... me enteré hace poco porque tienes un podcast en YouTube, aquí en este espacio, que se llama Hablemos de Abuso. Quise tocar este tema al final para que también, sobre todo hablar de este tema, es hablar de que a la gente que nos ve, vean el ejemplo de la persona que has sido durante tu vida, una persona que siempre ha estado del lado padre de las cosas, y que les funcione, que no tengan miedo, que se puedan expresar y que busquen la ayuda pertinente, pero eso solamente tú nos lo vas a estar comunicando ahorita. ¿Por qué nace primero que nada este canal? Y veo que estás muy fuerte en redes también. Por ejemplo, en TikTok tienes videos virales de 10 millones, de 1 millón, de 3 millones de vistas.
y eso habla de que estás haciendo algo bien. He stalkeado también tu YouTube y mucha gente te critica por la manera en cómo lo desarrollas, pero los resultados ahí están. Gracias, gracias. Sí, fíjate que hablemos de abuso. Yo a la par de todo esto que les acabo de contar, evidentemente, siempre he sido una persona como que ha buscado mucho la justicia social. Las injusticias, socialmente hablando, siempre me han pegado mucho. O sea, todo, ¿no? De más niña eran los animales. Creo que los niños empatizamos mucho con los animales. De más chiquita eran los animales. Fui vegetariana por 9 años. Me hice vegetariana a los 12 y fui vegetariana por 9 años. Entonces, imagínate, a los 12, justo saliendo de la troje prácticamente, ya con todas estas ideas de movimientos sociales. Creo que la troje influyó mucho en todas mis ideas de movimientos sociales, lo cual agradezco profundamente. Siempre te digo, he luchado mucho por las injusticias, y el tema de las mujeres y el tema como del feminismo es algo que ha sido también un parteaguas como muy importante en mi vida, y he luchado mucho con ello, porque yo, a pesar de que vengo de una familia donde las mujeres son como las que rigen la familia, yo antes creía que no existía como el patriarcado en mi familia, ¿no? Porque las mujeres son como las fuertes y las que trabajan y las que toman las decisiones, y casi todas son así, porque aparte la mayoría son mujeres. Yo creía que eso era como un matriarcado. Yo decía, es que no existe el patriarcado, aquí los hombres no nos oprimen. Aquí los hombres no nos oprimen y aquí los hombres, o sea, hacen lo que nosotras queremos y no sé qué. Y me empecé a dar cuenta que la realidad no era así. O sea, que la realidad era una realidad muy diferente a lo que yo creía. Y que, a pesar de que sí he vivido muchísimo privilegio, también fui una niña como muy abusada, en el sentido de mucho abuso psicológico, en el sentido de me hipersexualizaron mucho desde muy chiquita. No viví, afortunadamente, abuso sexual infantil, pero estuve muy cerca de donde se estaba dando abuso sexual infantil entre mis primos. Entonces, el ver todas estas cosas, o sea, como que de repente a mis 20 y tantos años quitarme el velo del privilegio y decir, oye, o sea, si vivimos en un patriarcado, los hombres sí nos tratan de la chingada, a pesar de que en la familia todo se vea bonito y las mujeres, o sea, no sé, como que administremos el dinero, las tías administran el dinero, lo que tú quieras, sí sigue existiendo mucho abuso y sí sigue existiendo muchas cosas, y yo no quiero esto, y yo no veo que esto esté bien. Y entonces empiezo a levantar la voz en este sentido, y se empieza a pasar lo que siempre pasa en todas las revoluciones, pues o sea, la gente alrededor empieza... No todos están de acuerdo. Empieza a decir no puedes alzar la voz, no puedes decir que esto está mal, no, porque esto es lo que es normal, y si es normal está bien, ¿no? Entonces yo empiezo a decir, pues es que el hecho de que sea normal, o que lo hayamos normalizado el resto, o sea, toda nuestra vida, no significa que sea correcto, ¿no? Yo viví en esto toda la vida y no quiero decir que es correcto. Entonces, pues empiezo a alzar la voz en ese sentido. Después de que nace mi hija, vivo un intento de abuso sexual por parte de un primo hermano que se llama Luis Vallardo. De hecho, lo debes de conocer. ¿O no, tampoco lo conoces? No lo conozco. Bueno, vivo esta tentativa de abuso, y destapo mucho más la cloaca de mi familia. O sea, destapo mucho más, porque resulta que este primo había abusado sexualmente de infantes en mi casa, en la casa de mi abuelita, de niños, ¿no? ¿Cómo crees? Esta misma persona. Entonces destapo más la cloaca, y pues decido hacer mi podcast, ¿no? O sea, decido hacer el podcast, decido como dejar de callar todas estas cosas, y pues está pasando lo que estás viendo en redes. Sí, claro, porque hay algo bien interesante en tu eslogan, me llama exageradamente la atención, porque es hagamos Que la vergüenza cambia de lado. que la vergüenza cambie de lado. ¿Por qué este eslogan, Joina? Porque siempre a todas las víctimas, y es el común denominador, no solo de las víctimas en mi podcast, sino de cualquier víctima. O sea, tú le preguntas a cualquier mujer o cualquier víctima de abuso sexual, o de cualquier tipo de abuso, normalmente abuso laboral, abuso económico, abuso de poder, abuso emocional. Sí, porque ahí no dice que hablemos de abuso, no es sexual nada más. Abuso físico, ¿no? O sea, las mujeres que son violentadas físicamente, todas estas personas sienten vergüenza por ellos haber sido violentados. O sea, por ellos haber, haber sido las víctimas.
sienten vergüenza, o sea, sienten vergüenza y el abusador no. El abusador no Está siente... felicito él. El abusador no siente vergüenza, el abusador siente como poder, siente satisfacción de haber abusado, ¿no? Y te digo, y las víctimas sentimos normalmente vergüenza. A mí se me señaló muchísimo, o sea, mi familia me señaló muchísimo cuando pasó esto de mi primo y me hizo sentir como si yo tuviera la culpa. O sea, como, pues es que cómo ibas vestida, pues es que te fuiste a empedar, pues es que no manches, o sea, ¿qué hacías a las 5 de la mañana en casa de tu primo? Pues es que es tu culpa, o sea, es que tratamos siempre socialmente. También minimizarlo mucho. Y de quitarle la responsabilidad al abusador y de darle toda esa responsabilidad y toda esa vergüenza social a la víctima. Entonces, para mí hagamos que la vergüenza cambie de lado, que el que sienta vergüenza es el que hizo el daño, que él sienta vergüenza de soy un monstruo, ¿sabes? Sí, lo entiendo. De hecho, veo que ya tienes 18, 19 capítulos. ¿Vas en el episodio? Por ahí. Sí. ¿Son episodios o capítulos? A ver, corrígeme. Episodios. Yo le digo episodios. Vas en el 18. Dentro de esta experiencia, ¿qué tanto o qué tantos resultados ha dado que los que has invitado expresen y que, pues ahora sí que exhiban a los abusadores? O sea, ¿sí ha funcionado tu eslogan en ese sentido? Totalmente. Creo que el hablar es el arma que tenemos las víctimas, porque el arma que tienen los abusadores para seguir perpetrando sus abusos es el silencio. El anonimato. Es el silencio, exacto. O sea, casi todos los abusos no se hablan, ¿no? O sea, una mujer abusada no va por la vida diciéndole a todo el mundo, a mí me golpean y me pegan. Nadie, no lo dice, lo esconde, se tapa las heridas, se maquilla. Y ese es el arma que tiene el abusador para seguirlo haciendo. Porque si ella hablara y alzara la voz, él ya no podría seguir. Entonces, ese es creo que el arma que tenemos las víctimas para combatir a los abusadores es combatir el silencio, es no seguir perpetuando el silencio y no seguir guardando las cosas y no seguir dejando que sean secretos familiares o que sean secretos de todo tipo, ¿sabes? O sea, mi intento de abuso se pudo haber evitado si este güey hubiera estado en la cárcel desde su primer abuso sexual, ¿sabes? O sea... Entonces, y hoy día sigue libre, y hoy día sigue abusando, ¿sabes? O sea, y esto se puede evitar hablándolo, o sea, por eso yo sí digo su nombre abiertamente, porque número uno lo puedo hacer, porque yo sí hice todo un proceso de denuncia y de demanda, y lo puedo hacer, lo puedo decir, o sea, no me puede demandar por difamación, básicamente, y porque me da mucho miedo que él siga haciendo esto, ¿sabes? Entonces yo sí quiero que su nombre se sepa, que en Morelia, por lo menos localmente, que las mujeres lo conozcan y que se siga el rumor o el chisme de que esto está pasando, que no es un chisme, que es la realidad, para que podamos proteger a la mayor cantidad de mujeres posibles. Y si no hablásemos, eso no sería posible. Entonces, pues esa es la invitación. Yo sí veo que está haciendo un cambio real, o sea, me llegan un montón de mensajes a las víctimas que hablan, además de ser como algo muy positivo para ellas en un sentido interno. O sea, siempre que hablan me lo dicen como de... Se sienten liberadas. Me siento mejor, me siento liberada, me siento que me quito un peso de encima. O sea, el ya no esconder esto, el ya no sentir esa vergüenza, el ya hablarlo y exponerlo y decir, aquí está, ¿no? O sea, y no me pueden hacer sentir mal o sentir vergüenza por esto, porque yo misma lo estoy diciendo. Sí les ayuda mucho y de nuevo a las víctimas les llegan también mensajes de muchas gracias, me inspiraste, voy a hacer algo al respecto, ¿no? O sea, en uno de mis primeros episodios que fue una amiga, le llegó un mensaje de una chica como de 15 años y dijo como, oye, gracias por hablar, no sabía que me estaba pasando esto, o sea, no sabía que yo estaba viviendo abuso. No era consciente. No era consciente, o sea, como gracias, lo voy a hablar con mi mamá. O sea, eso es lo único que necesito, ¿sabes? O sea, como que poder ayudar a todas las víctimas que hoy día siguen existiendo y siguen siendo víctimas. Y las estadísticas creo que hasta van a la alza. Sí, estamos en un mundo muy chueco, podríamos decirlo. Pero a mí me surgió una duda antes de que iniciaras tu podcast. ¿Qué pensaste antes de abrir este tema de
de sacar la verdad a la luz y a la luz Públicamente. pública, pero cañona, porque pues eres joven, sabes que las redes tienen un peso muy importante, pero yo si fuera tú, se dijera, pues si soy Joina y me pasó esto y voy a hacerlo a este grado y sé, ¿qué sentías? O sea, ¿no tuviste un miedo? Ay, no sé, como que... Sí, tuve muchísimo miedo. O sea, yo antes de hacer este podcast, yo ya tenía ganas de hacer un podcast. O sea, yo ya, el tema de hacer algo en redes, siempre he hecho redes. Okay. O sea, siempre he hecho redes, inicié a hacer redes en Chicago. Ah, ya. Entonces, a mis 17 años inicié a hacer redes, e inicié a crear contenido, empezaba Instagram, empezaba YouTube, como que todo iniciaba. Y yo, yo quiero, esto me gusta, me atraía y empezaba a publicar. Y desde hace unos 3, 4 años, ya tenía... O sea, como que ya me daba la vueltita en la cabeza de quiero hacer un podcast, porque todo lo que tú ves en redes mío antes del podcast es únicamente imagen. O sea, no está mi opinión ahí. Okay. O sea, me ves únicamente, me ves bonita, o sea, o ves una foto, o ves un video, pero es únicamente imagen. Así que vas aquí, que vas allá, que ya traes este vestido, que ya... Fashion. Es únicamente imagen. Y a mí me interesaba porque yo decía, es que yo soy mucho más que mi imagen. O sea, digo, sí es todo real, o sea, todo lo que tú ves en redes sociales, o sea, es real, ese es mi estilo de vida, así vivo, así me visto, así salgo todos los días a la calle, pero a mí me parecía mucho más importante como difundir mi opinión de los miles de temas que quiero difundir mi opinión, ¿no? Entonces, para eso yo quería un espacio. Entonces ya tenía, te digo, esto en la mente de quiero hacer el podcast, y no lo hacía justamente por miedo. No lo hacía por miedo al fracaso. No lo hacía por miedo a ser juzgada, no lo hacía por miedo a ser criticada, no lo hacía por miedo a justo a qué van a decir. Inclusive antes de mi abuso yo ya quería hacer un podcast y no lo hacía también porque, no sé, como que no encontraba una razón suficientemente fuerte, ¿sabes? Y había bajado como varias ideas de qué tipo de podcast hacer y nada como que me movía lo suficiente hasta que encontré esta causa. O sea, creo que eso es lo más importante. Si no fuera este podcast de esto, yo creo que no sería de nada más. O sea, necesito una causa. Es lo que me mueve, ¿sabes? No podría hacer un podcast de estilo de vida o de ropa o de darte tips. A lo mejor sería muchísimo más famoso, quién sabe. Porque creo que lo bien hecho y lo bien producido en redes sociales tiende a tener éxito. Entonces podría ser a lo mejor un podcast de lo que tú quisieras. Pero si no me motiva lo suficiente, si no me mueve lo suficiente, si no me mueve las tripas que quiera hacerlo, para mí es muy difícil continuar con las cosas. O sea, no puedo perder el tiempo. Claro. Porque tengo muchísimas cosas que hacer además. Entonces, es eso, ¿sabes? Esto me mueve muchísimo y es lo que me impulsa a seguir haciéndolo porque es muy complicado. O sea, justo todo el hate de redes sociales... producirlo es muy difícil, o sea, tú lo estás haciendo aquí, producirlo es muy difícil, todo el equipo que hay detrás de él es muy costoso, o sea, hay mucho detrás de ello y pues sí, la única razón por la que puedo hacerlo es porque me mueve demasiado esta causa. Pues yo en lo personal te quiero felicitar y que te reconozco que tengas este trabajo, que lo acabas de declarar que no fue nada sencillo. Sobre todo, yo en lo personal lo pensé como pues, el qué dirán, pero a ti no te importó eso y sé que no te va a seguir importando porque es tu forma de ser, es tu bandera con la que estás luchando. Y una duda ya casi para concluir, porque sé que estás bien ocupada también. No te preocupes, y tengo tiempo. Para concluir este tema, yo me pongo a pensar, digo, eres mamá, y ya no estás estudiando porque dijiste que llegaste hasta la prepa. Tú, una persona tan joven, ¿cómo le haces para sostenerte, para sostener a tu hija? ¿En qué estás? Ay, estoy en tantas cosas, es muy complicado. Justo como mencionas, pues no tengo una carrera, entonces pues no puedo trabajar para alguien. Y en general creo que aunque tuviese una carrera... No lo harías. Me es muy difícil verme trabajando para alguien, justo. Pues de negocios, siempre he abierto muchos negocios, siempre he sido como muy emprendedora. Okay. Cerré mi empresa de helados cuando mi hija tenía 6 meses. Uh-huh. Y después la vendí toda, o sea, la descuarticé, la vendí por partes y viví todo ese año de toda esa desmantelada de mi empresa. Y después tuve un momento eureka, yo les llamo así, porque
yo puedo estar, o sea, yo puedo estar a lo mejor 6 meses sin hacer nada y sin inspiración y así, pero tengo un momento eureka y me puede dar, o sea, me puede dar trabajo para 5 años. O sea, entonces fue lo que sucedió. Tuve un momento eureka y abrí una empresa de Airbnbs. Súper. Tenemos ya, acabo de cumplir un año y un mes. Tengo un año y un mes con Morelia Hosting, así se llama la empresa. Me dedico a Airbnb en Morelia, cuando quieran. Por ahí tienen sus departamentos, sus casas de renta temporal. Entonces me dedico a eso. Obviamente fue un iniciar poquito a poquito. Afortunadamente crecí con una mamá que siempre es muy emprendedora y siempre ha sido muy trabajadora y siempre ha sido muy buena administrándose y muy buena para llevar un negocio, y le aprendí todo. Entonces siempre tuve toda esa escuela y sé levantar un negocio. O sea, si el día de mañana me vuelvo a quedar en ceros, pues vuelvo a levantar otro negocio. ¿Quién sabe de qué? A lo mejor mañana haga chanclas, pero hacer un negocio. Entonces empecé con un Airbnb, con un Airbnb con 20,000 pesos. Ok. No me acuerdo ni de dónde lo saqué. Seguro de una tarjeta de crédito o de un crédito en el banco o algo así. Por ahí salió el dinero. De ahí salió con 20,000 pesos, inicié con un Airbnb y para junio ya tenía 6. Ok. Y para finales de año ya tenía 10. Ahorita tengo 13. Estás administrando 13. Estoy administrando, pues tengo, yo ya los tengo. No, sí. 13 y a la par también tengo otras 2 empresas. Tengo una empresa de experiencias. Ok. Que esa ya tiene ya como 3 años. ¿Esa acabas de publicar una donde estaban pintando bolsitas y ese rollo? Sí. Bueno, no. Esa fue una experiencia que yo fui. Ok. Ahí yo asistí a una experiencia, pero esa se cuenta algo así. Algo así. Me dedico a hacer experiencias muy petit, donde pues hacemos ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, ahora tenemos las experiencias para San Valentín, donde tenemos 2 experiencias, pero una es Paint Your Partner, o sea, hacer un retrato de tu pareja. Ok. Entonces los ponemos frente a frente, les ponemos todos los materiales y haces un retrato, ¿no? Esta empresa de experiencias tiene como 3 años. ¿Esa experiencia qué costo va a tener? Ese es 600 pesos. 600 pesos. ¿Cuánto dura más o menos? Dura como 3 horas. Es en Morelia. Y ¿Nos pintamos, amor? no lo dijo muy... No la vi muy convencida. No le gustó mucho el plan. Más bien estaba en otro tema. Pero pues básicamente te digo, Ok. me dedico a hacer eso. La verdad es que lo de Experience ya no lo hago mucho porque estoy muy metida en Airbnb. Me absorbe muchísimo, muchísimo. Hago ya muy pocas experiencias, antes hacía muchísimas más. De hecho, quiero vender esa empresa, pero ese es otro rollo. Ok. Y además también hago marketing. Me piden mucho, la verdad. ¿Marketing digital o en general? Sí, marketing digital. No, marketing en general. Hago mucho marketing en el sentido... yo no hago marketing, o sea, no tengo una empresa de marketing, yo no me pongo a diseñar, pero hago muchas redes y soy muy buena para ello y hago el marketing de todas mis empresas. Entonces todo el mundo ve el resultado. Todo el mundo ve el resultado exacto. O sea, por ejemplo, The Experience tiene más seguidores que yo en Instagram. La empresa de experiencias, y son clientes potenciales. ¿En Insta cuántos seguidores tienes? 11,000, algo así. ¿Y la empresa? Tiene como 2,000-3,000 más. Ok. Pero creció de la noche a la mañana. O sea, en 6 meses, orgánicamente, creció más de 10,000 seguidores. Orgánicamente. Entonces, con puro marketing. Entonces, pues sí. O sea, la gente ve eso. Por ejemplo, ahorita hablemos de abuso. Tengo 3 meses, 4 meses haciéndolo y ya tenemos... Casi los 60,000 seguidores. En TikTok en 6 meses, ¿no? Entonces, o sea, la gente ve eso y soy muy buena haciendo marketing, soy muy creativa en estos sentidos y entiendo muy bien, te digo, los algoritmos, la matemática y lo lógico, y para mí es muy lógico es el marketing, y tengo también la parte creativa. Entonces hago marketing de repente para algunas empresas que me piden como esa parte. Excelente. Una pregunta que tengo para ti, Joina, esta es una pregunta a futuro, donde pues tu hija ya va a tener otra edad, quizás puedas o no tener más hijos, pero tú, ¿cómo te ves en 10 años cuando tengas 35 años? ¿En dónde vas a estar? Güey, pensar en crecer me entristece. O sea, me deprime pensar en crecer. Ay, no, qué horror. Siena va a tener 13 añitos. Ajá. Ay, no, Dios de mi vida. Voy a tener un adolescente ya. No pensemos en tanto. No lo sé. No tengo ni la más remota idea. Yo creo que voy a estar haciendo negocios. Así es. Quién sabe dónde, quién sabe qué, porque ahorita tengo Airbnb. La verdad es que sí tengo Airbnb contratos a largo plazo,
Por lo menos en 5 o 6 años sí voy a estar haciendo todavía Airbnb. ¿Te ves casada? Me gustaría casarme, Ok. pero no creo que suceda. No creo que encuentre a alguien que me aguante. Ah, es que la pregunta también lleva doble intención, porque yo no pregunto nomás así. Te digo que te stalkeo. Acabas de decir que ¿a quién le estabas preguntando? ¿A alguien que te ayuda? En tu casa, que cuánto habías gastado Sí, en un solo día. Sí. Que fueron 5,200, pero ¿a quién le preguntaste? A mi asistente, a Dani. ¿Pero por qué fue eso? ¿Por qué gasté tanto? No, porque le estabas dando una respuesta a gente que te pretende, ¿no? Sí, A ver, exacto, cuéntanos sí. eso. Pues es que o sea, en general creo que tengo un carácter de la chingada y que ningún hombre me va a aguantar, además de que soy muy feminista y a los Ok. hombres pues evidentemente no les agrada, a la gran mayoría que no entiende, no mucho. que no entiende lo que es el feminismo. Entonces, esos dos factores. El tercero, no me puedo callar, o sea, no soy una mujer sumisa, calladita, chiquita, no me puedo callar, eso a los hombres no les es atractivo. Y número dos, o sea, soy muy high maintenance, o sea, cuesta mucho mantenerme, o sea, de verdad, conozco muy poquitos hombres a los que les alcanza. Y no nada más eres tú. No, nada más soy ¿Estás yo, de acuerdo? es la criatura. También. No, pero es que justo, o sea, yo soy muy cara de mantener, pero me mantengo yo solita. Entonces, como nadie me puede mantener mejor que yo, Dirían en el mercado, no le llegan al precio. como Definitivamente. nadie me puede mantener mejor que yo solita, pues entonces no. Pues mira, yo pienso que sí, yo te auguro que sí. La verdad, porque... Pero sí quiero más hijos. No, sí. Pero yo sí te veo con una persona, fíjate. Pero con una persona con tu nivel de exigencia, yo creo que harían dinamita y estarían en otro lado. ¿Sí? Yo lo mismo digo, yo con una pareja, yo de verdad me como el mundo. Pues entonces ya lo tienes presente y va a llegar. Así es de que... No, pues sí, o sea, pues sí tengo muchos novios de repente. O sea, ahorita tengo novio y mañana a lo mejor ya no y luego pasado mañana voy a tener otro. O sea, la verdad sí lo intento, pero de eso volvemos a lo mismo, a que me aguanten o a que les alcance. O sea, por ejemplo, mi novio actual le alcanza, pero no me aguanta. Ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sí, pero te digo que yo sí te veo. O sea, yo sí te veo que sí va a Manden sus llegar. currículums. Sí, aquí a esta dirección, por favor. Bueno, pues ya para cerrar, Joina, la verdad, yo me sentí muy, muy a gusto contigo. La verdad, yo ya tenía tiempo que tenía muchas ganas de platicar contigo, así de Muchas camaradas. gracias por invitarme. Ya nada más un comentario que también te lo dije por teléfono o por WhatsApp, no me acuerdo por dónde fue, que un día iba saliendo tú del Cebetis y que te dije, ¿qué te pachó? Pero yo siempre saludo así de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pachó? Y tú me dijiste, ¿por qué? ¿Cómo me veo? ¿Qué? O sea, como que este cabrón me está atacando, ¿no? Y dije, no, espérate, no, o sea, nada más estoy saludándote. Entonces, siento que en ese momento como que yo lo pensé así como un reflejo del pasado. Yo no sé, la verdad no sé ni nada. Pero no, fue un saludo. Ni me acordaba. Ajá, entonces, pero yo sí te dije, no, espérate. Es que así es mi personalidad. Ok, o sea, mi sí, personalidad es defensiva. Ándale. O sea, defensiva y ofensiva. Imagínate, ¿cómo me va a aguantar un hombre así? No, sí. Entonces, casi siempre, o más bien siempre con todos los invitados, ya para cerrar, siempre hacemos una dinámica, nada más que en este caso, pues tendríamos que hacer un negocio tú y yo, porque pues tú eres más biznera, tú eres más de redes, todo este rollo. Yo aquí abajo estoy haciendo un par también para Airbnbs, que es un departamento mediano y un departamento chiquito, como un loft. Uh-huh. Entonces, pues por ahí lo vamos a generar de acuerdo a tus ideas y todo el marketing que acabas de mencionar. Y obviamente eso ya lo va a ver la gente posterior. Porque sí, pues por ejemplo, hemos entrevistado también a una persona, la última, Yao se llama, es danzante, mexica, y tiene un físico impresionante, entonces se puso a hacer un canto en náhuatl y todo, con un amigo que es médico, que vendía churros, igual lo conoce, se llama Flavio. Uh-huh. Él también canta, pues al final nos pusimos a cantar un ratito. Contigo va a ser así. Vamos a hacer un negocio. Así es. Entonces, algo que quieras, por último, comentarle a nuestros seguidores, a tus seguidores, a los nuestros, para
cerrar con broche de oro contigo, Joy. Pues nada, agradecerte el espacio, agradecerte la invitación. La verdad es la primera vez que me entrevistan. Bueno, sí. He estado en la radio un par de veces, pero no entrevista de mi vida así tan larga, sino de negocios y así. Entonces te agradezco mucho que hayamos tenido esta entrevista. Yo también me la pasé muy bien. De repente si me ven temblar es que tengo ansiedad. No tiene nada que ver con la entrevista. Vivo con ansiedad generalizada. Pero pues nada, yo nada más les pediría pues que sigan las redes de Hablemos de Abuso, que es el proyecto como que más quiero impulsar en este momento, que si alguna de ustedes o alguno de ustedes tiene una historia de abuso que quiera contar y que quiera participar en el podcast, pues que por favor nos escriban por ahí a las redes de contacto. No son solo mujeres, creo que el abuso es un tema general. A los hombres también los abusan, entonces pues hagamos que la vergüenza cambie de lado y hagamos un cambio realmente hablando y levantando la voz. Pues amigos, la verdad fue un placer haber estado con ustedes y sobre todo tener aquí a Joyna nuevamente. Suscríbanse, comenten, compartan y hipien el video porque la verdad temas como estos, vidas como estas son pues para tomarlas como ejemplo y gente tan joven, tan exitosa y con toda la fuerza que inyectan decir tan joven y generando tantas cosas que digo, ay, quiero volver a tener 25, ¿no? Pero pues bueno, nos estamos despidiendo, cuídense mucho, suscríbanse, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. Joy, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, claro.